Buenas noches, Lice. Janet, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Cómo noches, está, compañero licenciado. Luis? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Blanquita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Alexandra, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en la unidad 7. Estamos iniciando la unidad 7 con el tema ecosistemas y biomas. Estamos en el tema número 1, que vamos a ver los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, efectos de la contaminación atmosférica y los ciclos biogeoquímicos. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual de cada persona. Deben leer el compendio de unidad 7, tema número 1, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar la información sobre el mismo tema como investigando en otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas. En este caso, ustedes tienen apenas dos actividades las cuales ustedes van a desarrollar. La primera indica o menciona que en qué parte de los ciclos biogeoquímicos se puede ver el efecto de la actividad del ser humano. De hecho, ya vamos a tratar para que ustedes puedan resolver esa inquietud. Y la siguiente dice, le sugerimos este video para responder la pregunta. Ustedes tienen aquí un enlace, tienen una dirección, las cuales al dar un clic, obviamente les va a enviar a una información y también ustedes pueden revisar ahí para poder dar respuesta a la pregunta, la única pregunta que ustedes tienen para el desarrollo de esta tarea. Entonces, una tarea bastante facilita. Tienen ustedes también que cumplir. Recuerden que la actividad es a mano, es escrita, tiene que ser clara y ordenada. Deben aplicar la rotulación de la hoja, eso es obligatorio con todos los parámetros que se les solicita. Verlas, también revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con los temas, los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, los efectos de contaminación atmosférica y los ciclos biogeoquímicos correspondientes a la semana 1. De esto es del 14 de agosto. Esta tarea permite entregas desde el 14 de agosto, la fecha límite de entrega será el 30 de septiembre y la fecha de publicación será hasta el 5 de octubre del 2023. Tienen el tiempo suficiente para seguir presentando esta actividad. Por favor, cumplan con todas las actividades que se les está ya previstas en su aula virtual. Y vamos a iniciar un poco. Habíamos estado viendo la clase anterior, habíamos estado analizando, habíamos estado viendo. Por situaciones de tiempo nos habíamos quedado un poquito retrasados, pero habíamos estado viendo las cadenas tróficas y en este caso vamos a continuar viendo sobre las cadenas y redes tróficas. De todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema destacan las vinculadas con los procesos de nutrición, que se denominan relaciones tróficas. Los organismos pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del origen de la materia de la que se nutren. Distinguimos los siguientes niveles. Dentro de las cadenas tróficas o de las relaciones tróficas, nosotros podemos ver tres niveles. Primeramente, los productores. Luego tenemos los consumidores y por último tenemos los descomponedores. Esos son los tres componentes básicos que tienen en este caso las relaciones tróficas. Las redes tróficas que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema pueden representarse mediante la primera, las cadenas tróficas. ¿Qué son las cadenas tróficas? Son una representación lineal de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos a otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas, en primer lugar, por un organismo productor, seguido por una serie de organismos consumidores y termina en los descomponedores. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cadena trófica que habíamos visto en la clase anterior. En el sector del productor tenemos en general
En el nivel de producción siempre van a estar presentes los vegetales por sus características autótrofas. Eso quiere decir que ellos mismos sintetizan sus propios alimentos. No necesitan de consumir de otros seres para poder sobrevivir. Entonces son productores. En este caso tenemos una arveja. Esta planta de arveja obviamente es consumida por el siguiente nivel, que estamos dentro de los consumidores, y tenemos el caracol. El caracol come las hojas, se alimenta de las hojas y de determinadas estructuras del productor, en este caso de la arveja. Y obviamente el caracol es devorado por la rana, y así sucesivamente la rana será devorado por otro animal que pertenezca a esta cadena trófica, y así sucesivamente hasta que lleguen a los descomponedores, cuando el último eslabón o la última cadena trófica o el último elemento de la cadena trófica se muere. Ahí ingresan y obviamente a trabajar una serie de microorganismos que procederán a descomponer todas las estructuras musculares y óseas de este último elemento. En este sentido, las redes tróficas son una representación de las distintas cadenas tróficas que podemos encontrar interconectadas en un ecosistema. Constituye la representación más completa de un ecosistema. Aquí nosotros podemos ver desde el productor, y aquí nosotros podemos ya distinguir de una forma más amplia cómo está constituida las redes tróficas. Tenemos el productor, seguimos con arveja. Dentro de la arveja prácticamente tenemos dos sectores lineales. En la primera instancia el caracol. El caracol se alimenta de las estructuras de la arveja. Ese caracol a su vez se alimenta, es devorado, es consumido por la rana, y la rana a su vez será consumido por el águila. En este caso el caracol también puede ser el consumido por algunas otras aves. En este caso tenemos aquí la paloma, y la paloma a su vez es devorada también por el águila. En la siguiente cadena, también dentro del productor, tenemos de la arveja, también existen otros animales como los grillos. Los grillos se alimentan de determinadas estructuras igual del productor, en este caso que es la arveja. Este grillo a su vez es devorado por determinados tipos de roedores, y estos roedores a su vez serán devorados por el águila. A su vez, cuando muere el águila, obviamente se empezarán a desarrollarse o a trabajar lo que son los microorganismos que tienen la característica de descomponedores. Los productores ya tenemos aquí la arveja, todo lo que es los vegetales, esos son los productores. Los consumidores son todos los que nosotros tenemos aquí. Tenemos el caracol, la rana, la paloma, el grillo, el ratón. Esos son el primer eslabón de los consumidores. Dentro de estos consumidores también nosotros tenemos el águila, que es la parte más preponderante dentro de los consumidores, obviamente que devorará a determinados consumidores. Y a su vez, cuando muera, obviamente entrarán a trabajar los descomponedores. Eso, como está constituido la representación de un ecosistema de las redes tróficas. En cuanto a la pirámide trófica, calculando la biomasa de cada uno de los niveles tróficos, podemos representar la pirámide trófica de un ecosistema. La pirámide trófica está constituida por distintos pisos, uno por cada nivel trófico, de forma que el piso inferior muestra la biomasa de los productores y del piso más elevado. La biomasa de los consumidores de mayor nivel trófico, generalmente en las pirámides tróficas, la biomasa constituye a medida que aumenta el nivel trófico y le otorga a la gráfica una forma piramidal, de tal manera que nosotros podemos ver aquí. Esta es la pirámide trófica desde los productores. Obviamente a través de la fotosíntesis, la energía luminosa, producen una serie de estructuras que les va a permitir sobrevivir. Tenemos los productores. En el siguiente eslabón de la pirámide tenemos los consumidores, determinados grupos consumidores, a su vez que se alimentan de los productores. Los siguientes eslabón de los consumidores obviamente se va a alimentar de los primeros, del primer eslabón de los consumidores. Y así sucesivamente en el siguiente nivel, obviamente tenemos una serpiente, obviamente que consumirá una culebra, que obviamente consume a los consumidores de la segunda etapa. Y en la última etapa
tenemos al águila, que a su vez es el que obviamente consumirá, él obviamente devorará a cada uno de los niveles inferiores. Como se había explicado anteriormente, mientras más compleja, mientras más fuerte sea el consumidor, obviamente se va a destacar en la parte más alta de la pirámide trófica. En este caso, el águila está considerado dentro de esta representación, vendría a ser el consumidor más preponderante dentro de la pirámide trófica, debido a que éste consume a los 3 niveles inferiores que se encuentran dentro de esta pirámide. De esa manera se puede representar. Esta es una pequeña representación. Como existen una infinidad de acuerdo a los ecosistemas que se trabajan. Recordemos que nosotros tenemos ecosistemas acuáticos, tenemos ecosistemas terrestres, tenemos ecosistemas del desierto y así sucesivamente, y cada uno tiene su representación con cada uno de la población que contiene o que está estructurada en cada uno de estos sectores. La biomasa total de un ecosistema depende del volumen de la biocenosis. Así, aquellos ecosistemas con una abundante biocenosis, como un arrecife coralino, presentan un bioma mucho mayor que los ecosistemas con poca biocenosis, como un fondo marino arenoso. Los ecosistemas con mayor biomasa por unidad de superficie son las selvas tropicales, mientras que las zonas de mar abiertos son las que representan una biomasa menor. A continuación, nosotros se les presenta un ejemplo cómo están constituidos desde el mayor hasta el menor. Tenemos los fitoplancton, que obviamente estamos hablando del océano, de un ecosistema en los océanos. La unidad más pequeña que nosotros tenemos dentro de los ecosistemas tenemos al fitoplancton, luego tenemos al zooplancton, que a su vez obviamente es devorado por diferentes tipos de peces. En este caso tenemos el más grande, por su cantidad se les considera los bancos de atún o los de sardinas. Entonces aquí esos están considerados en el segundo lugar, y el atún obviamente está en la pirámide. Esos son los que devoran a los siguientes niveles. Entonces, de esa manera, igual que sucedió en esta pirámide trófica, en la base continental, también sucede acá en los fondos oceánicos. En cuanto a las pirámides de biomasas y de producción, la biomasa es la cantidad de masa que representan todos los seres vivos. Se puede medir en gramos de carbono por metro cuadrado. La producción es el aumento de biomasa del ecosistema por unidad de tiempo. Se puede medir en gramos de carbono por consumidores terciarios metro cuadrado al año. Las magnitudes se representan en diagramas denominadas pirámides de biomasa y de producción. En las pirámides de producción, el tamaño de los pisos se reduce aproximadamente en un 90% de cada nivel, debido a la disipación de la energía que se produce. De un nivel trófico al siguiente, tan solo se transfiere como medida un 10% de energía. A continuación vamos a observar algunos de estos ejemplos. Aquí nosotros tenemos una estructura, la pirámide, la representación gráfica de las pirámides de biomasa en gramos por metro cuadrado, y producción, obviamente, que nosotros podemos representar de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la cantidad de población que existe en cada uno de los ecosistemas, de acuerdo obviamente a la cantidad de población que éste tenga. De acuerdo a eso se les va aplicando estas fórmulas para poder calcular la cantidad de transferencia de energía que existe en relación a una y otra actividad de consumo dentro de estos ecosistemas. Eso como la parte preliminar. Pasamos a continuación, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase, y vamos a ver en este caso, y hemos visto los diferentes ecosistemas, los diferentes biomas. Ahora vamos a ver el flujo de energía de los ecosistemas a través de las pirámides tróficas. Nosotros ya hemos visto que unos animales devoran a otros, otros a otros, hasta llegar a la base, que son los productores, en este caso que son prácticamente quienes producen directamente la energía, que son los vegetales, y los vegetales son los productores. A través de ellos determinados animales, mamíferos, herbívoros, obviamente se alimentan de ellos y obviamente generan energía. Vamos a ver el flujo de esa energía en cada uno de los ecosistemas. Los productores obtienen la materia del suelo,
en este caso los vegetales, el agua y el aire mediante la fotosíntesis. Solo los vegetales pueden producir este fenómeno químico que es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso a través del cual las plantas obtienen su propio alimento. Al ser comidos por un consumidor, parte de esta energía se incorpora al cuerpo de este último organismo. De este modo, la materia pasa de un nivel trófico a otro. La actividad de los descomponedores permite que la materia que circula por las cadenas tróficas regresen al medio posteriormente y será utilizado de nuevo por los productores. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido un conejito, hemos tenido una mascota y por algunas circunstancias se ha muerto, por lo general nosotros le enterramos en el jardín. Ahí se aplica este proceso de la transferencia de energía. Prácticamente toda la estructura de su cuerpo a través de los microorganismos descomponedores obviamente permitirán que todos estos nutrientes, que todas estas estructuras regresen a su etapa inicial, que son los productores. Es por eso que nosotros cuando tenemos un conejito y se murió, por ejemplo, le cogemos y la enterramos en el jardín. ¿Por qué? Porque decimos que de eso se alimentan las plantas, se alimenta el jardín y crecen mejores, qué sé yo, las plantas que ustedes tengan en un determinado jardín. Es justamente por este proceso de transferencia de energía. La transferencia de la materia de un nivel trófico a otro no es absoluta, ya que parte de ella retorna al medio a través de la respiración o la excreción. Por otro lado, el flujo de energía consiste en la circulación de la energía desde que es captada por los productores hasta que llega a sus niveles tróficos más altos, así como su progresiva liberación al ambiente. Gran parte de la energía de los seres vivos se disipa en el ambiente en forma de calor, trabajo que generan los mismos organismos. El sol es la fuente de energía de la que dependen todos los seres vivos del planeta. Esta energía es captada por los pigmentos de los seres fotosintéticos, sobre todo de los vegetales. De hecho, solo los vegetales son capaces de generar este proceso fotosintético, que la absorben y la transforman en energía química. Del mismo modo que ocurre con el ciclo de la materia, en cada eslabón se produce una transferencia de energía de un ser vivo a otro. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros comemos un pollo, cuando nosotros consumimos carne de res, cuando nosotros consumimos carne de chancho, ahí se aplica esa transferencia de energía. Primero, obviamente, nosotros por excelencia somos depredadores, somos carnívoros, somos vegetarianos. Ahí que estamos haciendo, consumiendo determinados seres para que obviamente al ingerirlos, estos a través del proceso de digestión se transfiera la energía de estos seres hacia nuestro organismo y obviamente podamos continuar desarrollando todas nuestras actividades. Así no solamente funciona en nosotros como humanos, sino también en todos los seres que viven dentro de un ecosistema. Cada ser vivo utiliza esta energía y en parte la disipa durante el proceso en la que consume, como el movimiento o la producción de calor. La energía no sigue un proceso cíclico, ya que no puede ser recuperada e incorporada de nuevo a los ecosistemas. En este caso hablamos de un flujo de energía. Eso quiere decir que todo lo que nosotros consumimos o lo que consumen determinados animales, eso obviamente es una energía no renovable, por llamarlo de esa manera, sino que obviamente no regresa al medio ambiente, sino que obviamente tiene que seguir produciéndose para que obviamente siga el proceso desde el consumidor hacia el depredador. Aquí nosotros tenemos un esquema en cuanto al flujo de energía de los ecosistemas. En este caso tenemos la respiración, tenemos aquí los productores y tenemos los consumidores. La disipación, en este caso podemos hablar de la respiración y obviamente de los procesos de descomposición. De esta manera nosotros podemos ver la energía lumínica cómo repliega o se desarrolla a través de los productores y de consumidores. Y obviamente tenemos una energía saliente, que es la que nosotros dejamos escapar, por ejemplo, para nosotros poder desarrollar bien, para que no tengamos gripe, por ejemplo, qué es lo que debemos consumir para que nuestro sistema inmunológico o referente a la enfermedad de la gripe, obviamente, sea más fuerte.
tenemos que consumir vitamina C. La vitamina C, ¿en dónde está presente? Está presente en las naranjas, está presente en determinados, qué sé yo, en el kiwi, está en determinados alimentos vegetales, está presente, ¿no es cierto? Consumimos eso y obviamente nos mantenemos fuertes. Pero no solo necesitamos de eso, también necesitamos determinados carbohidratos, necesitamos carnes de consumir, obviamente para seguir supliendo determinadas, o que nuestro cuerpo absorba determinadas vitaminas que nos permite desarrollar. Esa energía no regresa al ambiente, sino más bien se disipa. ¿Cómo se disipa? No regresa a su origen, sino prácticamente se disipa a través de las diferentes actividades que nosotros hacemos. Nos da, cuando comemos correctamente, que sé yo, un buen desayuno, en el que tiene carbohidratos, en el que tiene proteínas, en el que tiene vitaminas, nuestro cuerpo está con, como se dice vulgarmente, con las pilas cargadas. Esto nos permite que trabajar, movilizarnos, hablar, conversar, desarrollar diferentes actividades, y ahí se va disipando toda la energía que nosotros tenemos. Al final del día, nuestras baterías obviamente se van agotando, y obviamente a través de la cena y a través del descanso adecuado, obviamente se vuelven a recargar para desarrollar las actividades del día siguiente. Esa es la disipación y la distribución en cuanto a la energía que se produce a través de la transferencia de energía desde un ser hacia el consumidor. La energía entra en la biosfera en forma de energía lumínica. Tan solo el 1% de la energía solar que llega a la superficie terrestre es aprovechada por los productores. La energía se incorpora en la red alimentaria en forma de energía química y sale del ecosistema en forma de energía calorífica. Nosotros, cuando hacemos determinadas actividades, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sudamos, nosotros exhalamos, inhalamos, y ahí vamos eliminando toda la energía que obviamente que nuestro cuerpo abasteció a través del desayuno, a través de, qué sé yo, en el desayuno ingerimos leche, ingerimos huevos, ingerimos pan, el azúcar que nosotros le ponemos a nuestras bebidas. Obviamente eso se va a ir disipando periódicamente a través de las diferentes actividades que nosotros vamos desarrollando en el desarrollo del día. Aquí nosotros podemos ver la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. ¿Qué es lo que pasa en el intercambio de energía? Tenemos la luz solar, que es fundamental para el desarrollo de las actividades. Aquí tenemos un conejito. Esta es la materia orgánica. Prácticamente el conejito por lo general es herbívoro, desarrolla determinadas actividades hasta cuando llega a morir. Muere el conejo y ahí inician todo el proceso de las actividades de los microorganismos descomponedores. Aquí van a intervenir las bacterias, los mohos, las levaduras para poder descomponer toda la estructura anatómica del conejo, y esto a su vez regresará ¿a quién? Regresará a los productores, se descompondrá y regresará en forma de materia inorgánica más el agua hacia los productores. Prácticamente es el ciclo vital, como pueden ser devorados o como pueden morir de forma natural. Vamos a ver a continuación el ciclo biogeoquímico de los ecosistemas. El ciclo de los nutrientes desde el biótopo hasta la biocenosis y viceversa tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos de la biovida, o geo, que significa tierra. Ciclos activados directa o indirectamente por la energía solar, incluyendo los del carbono, del oxígeno, nitrógeno y fósforo, que son fundamentales dentro de los organismos orgánicos. Para estudiar estos ciclos es importante conocer las características de las capas en las que se lleva a cabo estos procesos. Estos son la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera. Esas son las actividades que obviamente nosotros vamos a ver en la siguiente clase. Lamentablemente ya llegamos a la etapa final, nos quedamos en esta parte continuaremos explicando en la siguiente clase. Tienen ustedes toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades. Les deseo que les vaya súper bien el desarrollo de todas las tareas que ustedes ya tienen planteadas, tienen ustedes ya activadas para el desarrollo de esta semana. Que les vaya súper bien, que tengan un resto de semana excelente, un fin de semana excelente, y nos estaremos viendo hasta una próxima clase. Señoras y señores, que descansen y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Lisa.